Hola amigos de Nómadas Costa Rica, hoy estamos en Playa Potrero, en un bonito lugar que son unos apartamentos que se llaman Horizon Lodge y estamos con su propietario, don Cristian Demier. Sí. ¿Lo dije bien, Cristian? Sí, muy bien. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Se te agradece, Cristian, la invitación, ¿verdad? Para hacer este video de este bonito lugar, que son unos apartamentos, ¿verdad? Que están ubicados como en una montaña, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos apartamentos son? 4 apartamentos. Sí. Tenemos 2 tipos de apartamentos. Sí. Son 2 más para parejas, Sí. que tiene una sola habitación en el apartamento, Claro. con una cama king de 2 para 2 metros, Sí. grande televisión, tiene toda la parte, Claro. el aire acondicionado. Y la particularidad que tiene un jacuzzi privado en el balcón. Exacto. Para el atardecer está muy lindo. Sí, se te agradece mucho que me dieras esa habitación. Sí. Ahí dormimos anoche, digamos, plácidamente, Sí. ¿verdad? Digamos, muy bonito. Y el atardecer, hicimos un video que ya lo subimos a las redes sociales del atardecer que se ve desde esa habitación, Sí. ¿verdad? Lo otro, Cristian, es que hablemos un poquito del tema del buceo. Sí. Ustedes aquí dan clases de buceo. Sí, soy instructor PADI y de ADIT también, son 2 federaciones de buceo. Y hago la clase, Sí. o puede ser clase, o si tienes ya la certificación, hacemos tour Exacto. de buceo, Sí. hacemos tour en las Islas Catalinas y también de mayo a noviembre a Bataillón o Murciélagos. Claro, Para bucear con los tiburones toros. claro. Eso, no muerden, ¿no? Normalmente no, todavía estoy bien. Está completo. Sí, estoy completo por el momento. Bueno, vamos a poner unos videos, Cristian, digamos, del buceo y de los tiburones. Creo que tiene un video de eso usted, Sí. ¿verdad? Ok, perfecto. Lo otro es que aquí tenemos una piscina y tiene un sector de 3 metros, Sí. ¿verdad? Y explícame por qué este sector para pruebas. Para cuando iniciamos a bucear, para Sí. probar, para que la persona se pueda acostumbrar. Exacto. Si le hacemos solamente a 1 metro de profundidad, no sabe Ok. si puede egalizar su oído. Los oídos, sí. Está mejor también, podemos hacer o clase o el Discover Scuba Diving, es una iniciación. Ajá. Durante esa iniciación, si una persona no puede bajar a 3 metros con su oído, Exacto. no sirve de llegar al mar y me pagar más para llegar al mar. Ok, ya entiendo. Son otra persona, otro instructor que no tiene la piscina como este, Sí. se hace directamente todo Y no sabe si puede. si puede o no. Se Exacto. va directamente en el mar. Ese es un buen punto, sí, Chris, ¿verdad? sí. Porque las personas que van a hacer buceo, digamos los principiantes, Ujú. que no han buceado, tienen que hacer esta prueba para ver si no afecta el oído. Sí. Para cuando ya estén, digamos, en la zona de buceo, ¿verdad? Sepan si lo pueden hacer o no. También se puede acostumbrar aquí Ajá. cuando llegamos en el mar, que está un poquito menos claro, Exacto. veces no se asusta directamente porque él tiene ya un conocimiento del material, Exacto. está acostumbrado a una parte que no está Sí. peligroso. Que en el mar puede estar un poquito más peligroso si tiene la ola o El como oleaje, sí. son veces que son menos claro. Claro. Si aquí todo está bien, después está muy confortable para ir en el mar. Ok. No tenemos accidente, como está Exacto. bien. Más Perfecto. seguridad. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, Chris. Y cuando regresemos, vamos a hablar de por qué usted se vino para Costa Rica. Sí. ¿A dónde buceaba usted? ¿En Europa? Sí.
¿Y cuál es la diferencia del buceo en Europa con el buceo en Costa Rica? Enfin, en la Suiza. En Suiza. Porque en la Suiza no tenemos mar. Ok, pues tiene lagos, ¿verdad? Sí, lago. Y entonces vamos a conversar un poquito de eso. Ok. ¿Está bien? Con gusto. Bien. Ya volvemos. Hola amigos, estamos de vuelta con don Chris Demier en el Horizon Lodge y quedamos en el corte anterior que el señor Chris nos va a explicar por qué está en Costa Rica, cómo llegó a Costa Rica y la diferencia de bucear en lagos suizos Sí. y digamos en una playa de Guanacaste. ¿Qué diferencia hay? Demasiado diferente. La diferencia principal es la calor del agua Sí, que tenemos en el agua. sí, claro. Porque en la Suiza, si cuando está el verano tenemos 30-32 grados afuera, Claro, debemos, si queremos bajar hasta 40 metros, debemos poner el traje seco exacto. porque el agua está a 5 o 6 grados en el lago. Sí, es muy frío. Sí, muy frío a Claro. 40 metros. Sí, Aquí tenemos casi la misma temperatura de la superficie hasta 40 metros. Son veces que puede cambiar un poquito, pero podemos perder 3 a 4 grados en 40 metros. No está demasiado frío. sí. ¿Y cómo También, llegaron acá, Chris? busco para bucear. Sí, Cuando estoy en la Suiza, sí, a un momento hago la organización de Sí. viaje con clientes de buceo. ujú, Y no me gusta cada vez regresar en el país, en la Suiza, para bucear en el lago. A Claro. un momento pregunto a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, si no quiere ir a vivir a un otro Claro. lugar, en otro país. ujú. Y primero inicio a buscar en Tailandia. Ajá. Pero en Tailandia no podemos estar dueño, debemos dar la 51% de nuestra Las plata. acciones. Sí, La a sociedad. otro, sí, pero no, él no pone la plata, Se la pone solamente usted. nosotros, sí. Si todo Usted está pone bien, el 100, Sí. ellos se dejan el 49. Mi esposa que tiene el 100%. La esposa tiene que tener siempre el 100, Sí, sí, siempre. Sí, siempre. Y entonces digamos que la idea, ¿viste otros países aparte de Tailandia Sí, para venir aquí? también en México, México, sí. en otro país, pero si son de la país que habla francés, que está de la Francia, pero la Guadalupe o como Claro. necesitamos de tener una otra formación, se dice brevet d'état, Ujú. es mismo que si estoy maestro deportivo para una escuela o como Claro. soy solamente instructor de buceo y no profesor de otra cosa Claro. para la universidad o no sé. Ujú. Entonces no necesito de tener todo ese documento. Si sabemos bucear es el Claro. principio. Sí. Excelente. Vamos a ver. ¿Buceo de profundidad se puede hacer en Costa Rica? Profundidad son partes que podemos bucear profunda, pero en la zona aquí tenemos aproximadamente hasta 50 metros. 50 metros. Sí. Ok, Después debemos salir un poquito más Más para tener afuera. más profundidad. Sí. sí. Los equipos, estaba viendo ahora, Chris, que son equipos nuevos, Sí. ¿verdad? Tenés un equipo profesional, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que la seguridad es muy alta con ustedes para el buceo, ¿verdad? Sí. Tengo todo material nuevo y Sí. cuando tiene problema no solamente hacemos reparación cuando se puede reparar, pero Claro. cuando si es mejor de cambiar, prefiero cambiar el equipo para no tener accidente, porque Sí. para que no tenemos accidente son ya una Sí. grande parte de una parte sí de la profesionalismo Claro. y también del material de buceo. Si no está nuevo, si no tiene mantenimiento, Claro. puede tener más problemas. Ahora vamos a hacer unas tomas, digamos, del equipo que tenés Sí. y digamos a dónde lo tenés, ¿verdad? Que, digamos, está todo muy ordenado, muy profesional, muy limpio, ¿verdad? Entonces, eso brinda mucha seguridad para el buzo, Ujú. ¿verdad? Y por último, vamos a hablar de una habitación que me dijiste que puede tener para 4 y 6 personas, un Sí. apartamento. Sí. ¿Cómo funciona eso?
Los apartamentos, le digo antes que Sí. tenemos de dos tipos. Sí. En el segundo piso, el que usted pruebe, Sí. que tiene el jacuzzi. En la sala podemos poner tenemos una sofá cama, Sí. que se convierte el sofá en cama para la noche con una mesa. Venga junto y hace una cama queen de Claro. 1,52 para 2 metros, Ujú. para dos personas de más. Este apartamento, si tiene una familia, tiene 2 hijos, el niño puede usar como Claro. puede también tener el jacuzzi en el día. Y tenemos en el primer piso 2 otros tipos de apartamento Sí. que tiene 2 habitaciones. Aquí no tiene el jacuzzi, es una terraza. Sí, claro. Está para, si usamos el sofá cama también, puede ser hasta 6 personas. Ok, perfecto. En total, Sí. con los 4 apartamentos, ahorita con el tema del COVID, Sí. son personas, familia que quiere reunirse, quiere alquilar un espacio solamente para ellos. Claro. Tenemos hasta 20 personas para 20 dormir personas, aquí. sí. Buenísimo. Los niños me dijiste que pueden venir, no hay ningún problema. No hay problemas. Sí. Ok. ¿Mascotas? Mascotas No se puede. normalmente es prohibido. Sí. Son cuando la temporada está baja, hacemos excepción si son pequeñita, pero Sí, que no si traigan tiene un Rottweiler. educación, sí. No se puede ir en el sofá o en el cama, Sí, o como claro. debe tener educación. Excelente. Ahorita vamos a hacer otro corte, Chris, y quiero que nos enseñes, digamos, parte del material Sí, que ustedes utilizan para el buceo. sí, ¿Qué te parece? ok, parece bien. Listo. Ya volvemos. Gracias. Estamos de vuelta con Chris, que nos va a explicar, digamos, todo el equipo necesario para hacer el buceo. Explícanos sobre los chalecos, Chris. Alors, aquí es un chaleco que está para la inmersión recreativa, que está normal y que tenemos el tanque por atrás, se dice backmount. Tiene aquí bolsa para poner los plombos. A mí no me gusta de poner el cinturón, me gusta más este material, es un poquito más caro, pero está muy confortable para los clientes. Claro, esos son los famosos plomos. Sí, para El poner peso. los plomos, los pesos Sí. adentro. Excelente. Para llenar el chaleco se dice el direct system aquí, el inflador, la presión en el botón rojo cuando tenemos el tanque que está conectado aquí con una manguera. Para sacar el aire usamos este botón, le ponemos aquí. Cuando hago la presión, después puedo bajar. Vamos después al fondo. Antes de estar al fondo, ponemos un poquito de aire que se estopa Sí. de bajar. Okay. Excelente. Este es un tipo de chaleco que usamos para la inmersión recreativa. Soy también instructor técnico para inmersión un poquito más especial. Con este tipo de chaleco tenemos los tanques que llegan aquí en el lado. Podemos tener 2, 3, 4 tanques. Normalmente vamos con 2 y con este después se puede ir dentro de las cuevas. Si tenemos parte que está más cerca, más confinado, podemos ir, tenemos una mejor penetración en el agua. Claro. ¿Cuánto tiempo? Con este, ¿Con dos tanques? con 2 tanques podemos hacer casi 2 horas de inmersión. Ok, eso Con los es un buen tanques. tiempo, ¿no? Sí, sí. Con este chaleco también tenemos aquí una pieza metálica que podemos amarrar. Una cosa que estoy único a tener aquí en Costa Rica. Ok, Se llama es un DPV o torpedo en español. Le hace la propulsión para nosotros. excelente. Con este es una máquina, podemos hacer hasta 100 metros por minuto en agua Ajá. sin deber patar. Exacto. Podemos hacer descubrir más en 2 horas, podemos descubrir más cosas. Claro. Casi podemos hacer hasta 10 a 11 kilómetros en agua. Ok, entonces, digamos, con ese dispositivo, poder recorrer 100 metros en un minuto. 1 minuto, sí. Excelente. Sí.
¿Y la duración digamos? Él tiene hasta, con la batería que tengo aquí adentro, hasta 3 horas de inmersión. Excelente. Sí. Es buen equipo, ¿eh? Sí, buen equipo. Claro. Un poquito Excelente. caro, pero está bien para probar. Hago la formación con este tipo de material también. Excelente. Después, si la persona quiere o comprar una o alquilar cuando se va en vacaciones, Sí. podemos hacer más Sí. tour. Está Excelente. muy bien. Listo.